Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y leeremos la escritura del versículo 7 en adelante. Yo pensaba que nosotros veíamos, fíjense, pero vengo de predicar de una iglesia ahorita. Solo prediqué el primer culto ahora y salí a predicar a una iglesia en un culto especial que tenían. Me fui corriendo después de predicar aquí y terminé de predicar, me quedé nada más saludando un poquito y me vine corriendo para predicar de nuevo aquí. Pero ahí sí que es caliente, hermano, les voy a decir, porque encerrado de verdad. Y todavía con las ventanas cerradas, imagínense, y con cortinas. Así que no, aquí estamos con aire acondicionado, hermano. Capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, versículo 7 en adelante. Dice la escritura: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Padre, aquí está nuestra vida. Tú sabes las diferentes situaciones personales, familiares, laborales en que nos encontramos. Hemos venido a tu casa buscando una palabra que ilumine nuestra vida. Así que, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que asistas nuestra existencia con una palabra, esa palabra capaz de hacer grandes cosas hoy así como ayer. Padre, háblanos y danos un corazón que atesore tu rica palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Así está excelente el sonido, hermanos. No me lo vayan a mover, está excelente. Tomamos una historia de las tantas que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la que podríamos quizás sintetizar una verdad que esta mañana pueda quedar impregnada en nosotros. La verdad de el poder de Dios cuando en el servicio a Dios, o cuando en la búsqueda de Dios, o cuando en ese esmero de querer avanzar y caminar en Dios, cuando de repente se cae algo en nuestra vida y queda, diríamos, desplomado y parece que todo está muerto, esta palabra nos recuerda una vez más en esta hora acerca del poder de Dios para resucitar lo que creemos muerto, amados hermanos. El poder de Dios para levantar lo que creemos caído. El poder de Dios para restaurar lo que se arruinó. El poder de Dios para reestructurar lo que se quebró. Esta mañana la palabra de Dios nos recuerda una vez más acerca de su fuerza, de su capacidad y de su poder para obrar en nosotros resurrección en aquello que creemos muerto, amados hermanos. ¿Me están oyendo, iglesia? Es el mismo Dios, es el mismo Señor, es el mismo Cristo. Y de eso quiero que la palabra ilumine nuestro caminar en esta hora.
Dice el versículo 7 que hablando acerca del el día en que los creyentes se congregaban para tener un tiempo de comunión espiritual en torno al pan y en torno a la palabra, dice que se reunían el primer día de la semana. Hoy día ustedes saben que hay gente que pelea esto de cuándo hemos de reunirnos. Y hay gente que pelea si nos debemos reunir el sábado o el domingo. Y hay gente que hace una gran crisis de esto. Hace una tremenda apología sobre qué día hay que reunirnos y qué día no hay que reunirnos. Miren, amados hermanos, lo relevante en la escritura no tiene que ver si el día es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Lo relevante es que nos reunamos para tener un tiempo de fraternidad y para alimentarnos de la palabra. Esa es la esencia. La esencia del evangelio no tiene que ver con días sagrados, sino con actividades sagradas. La esencia del evangelio no tiene que ver con periodos ni lugares. Tiene que ver con aquellas actividades en las cuales nos conectamos al plan de Dios, participamos del plan de Dios y nos comprometemos a ser parte constante en nuestra vida del plan de Dios. De hecho, en este caso, el apóstol Pablo se va a reunir con los creyentes de Troas, se va a reunir el primer día de la semana, que era la frecuencia en las comunidades gentiles, reunirse el primer día de la semana. Se reunían para celebrar y conmemorar la resurrección. De hecho, cuando los evangelios van a hablar de la resurrección, siempre van a hablar del primer día de la semana. Es una referencia para ubicar la resurrección en el primer día de la semana, pero no creo que lo relevante, amados hermanos, sea el término del primer día de la semana. Lo relevante es más bien el acto de la resurrección como una experiencia del poder de Dios en la vida de los que obedecen la palabra de Dios. La resurrección se da en Jesús porque Jesús fue fiel al Padre hasta la muerte. No es tanto el primer día como dato cronológico a lo que debemos poner atención, sino más bien el acontecimiento que busca celebrarse en ese día primero. Y lastimosamente, en lugar de estar celebrando la resurrección y de cómo la resurrección tiene continuidad en la vida de la iglesia hoy, nos metemos en pleitos innecesarios acerca de la cronología. Es como cuando hablamos de la Navidad y el gran pleito que hay si de verdad nació en 24 de diciembre y que eso no es de Dios. Y que, miren, amados hermanos, sea el 24 de diciembre, el 30 de enero, el 15 de marzo, el 18 de agosto o en noviembre, la fecha no es lo relevante. Lo relevante es el acontecimiento. Y el acontecimiento es que Dios se hizo hombre. El acontecimiento es que el Hijo nació en el vientre de María en Belén. El acontecimiento es que Dios, en la persona de Jesús, se acercó a nosotros. No celebramos el 24 de diciembre, celebramos la encarnación de Dios, que fue, diríamos, el acto supremo de la misericordia de Dios, acercándose a esta humanidad caída para abrirnos caminos de esperanza. No celebramos fechas, celebramos acontecimientos. Los acontecimientos que nos hablan del mover divino, de los acontecimientos que nos hablan de la mano de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, no estemos celebrando días ni acontecimientos, o fechas, dice. Estamos celebrando las acciones de Dios en la historia. Y al final, cuando se reunía la iglesia el primer día, no era para mantener fieles una fecha, no. Se reunía para conmemorar más bien la fuerza de la resurrección de Dios. Y claro, una de las cosas que vamos a aprender en este pasaje es que la resurrección de Dios, la resurrección de Cristo, no es solamente un dato mental que la iglesia debe tener en la cabeza. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, no estamos hablando solamente de celebrar lo que ocurrió hace 2000 años.
Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando no solo de ese acontecimiento, sino de la capacidad que tiene ese acontecimiento para traer vida ahora. ¿Me está oyendo, hermanito? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas cosas se van muriendo en nuestra vida? ¿Cuántos compromisos se van muriendo en nuestra vida? ¿Cuánto de la vida espiritual nuestra se va muriendo? ¿Cuánto de los compromisos con Dios se van extinguiendo? ¿Cuánto de nuestra propia existencia se va apagando? ¿Cuánto de ustedes mismos se van muriendo? ¿Cuántas relaciones se van apagando? Si vamos a ser creyentes en la resurrección, significa, amados hermanos, que no vamos a creer solo en el acto de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, sino que ese acto de Dios de la resurrección sigue vigente ahora para traernos vida en todo aquello que se está muriendo. Creer en el Dios que resucita es creer en el Dios que tiene poder para resucitar aquello que parece morirse en nosotros ahora. ¿Me están oyendo, amados hermanos? Tenemos esperanza porque el Dios que adoramos no pertenece a la arqueología. Tenemos esperanza porque el Dios al que amamos no está sepultado en el pasado. Tenemos esperanza porque el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el Dios que también nos resucita a nosotros ahora. Ahora. No somos espectadores de un acto de Dios en el pasado meramente. No somos contemplativos de una intervención divina en la historia. Hoy estamos aquí para experimentar que la resurrección obrada en Jesús también puede ser una obra de Dios en nosotros ahora. No sé para cuántos esta mañana o esta tarde será un día de resurrección. No sé para cuántos quizá cuyos compromisos con Dios se han ido apagando, sea hoy el día de resucitar. No sé para cuántos que sienten que en su interior algo se ha ido muriendo, sea en esta palabra hoy una palabra de resurrección para usted. ¿Sabe? Quizá esta tarde sea tarde de decirle a Dios con el corazón abierto qué cosas se mueren en usted. Y decirle: Señor, yo quiero experimentar el milagro de la resurrección. ¿Y por qué es un milagro? Porque eso no está en nosotros. La resurrección no es una especie de actividad que yo puedo promover. La resurrección no es una especie de un acto que yo puedo provocar. La resurrección no es una especie de gestión que yo puedo realizar. La resurrección es simplemente un acto en el que yo soy ente pasivo. Fíjense bien. Por eso en la Biblia siempre se habla de la resurrección usando lo que en gramática se llama la voz pasiva. Y se dice: Jesús fue resucitado. Jesús fue levantado. Óigame bien. Esto quiere decir, Jesús no se levantó a sí mismo. No fue una autorresurrección. Y los sugieres que no les dicen que apaguen siempre sus celulares a entrar, hermanitos. Siempre se les dice una y otra vez: apague esa caja del diablo, se dice. Si aquí no lo va a usar, hombre. Si aquí no sé cuál es la gana de venir con el celular. Y al entrar al templo, apáguelo inmediatamente. Mire, en el mundo, allá afuera, lo invitan a usted a un evento en un hotel. Serio evento. Le dicen: aquí va a dejar el celular y tome su número. Ahí queda. A la salida le da su número y en el celular. Pues sí, porque si va a algo serio, no deben haber interrupciones. Bien. ¿Qué le estaba diciendo, hermanitos?
antes que nos interrumpiera la caja del diablo. Correcto. Jesús no se auto resucitó. No es que él dijo, me levanto. No, 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 no. Él fue levantado. Esta tarde puede pasar lo mismo. No sé cuántas cosas se van muriendo en su vida y usted no tiene capacidad de hacerlas revivir. No está en usted la fuerza para levantarlas. Y usted dice, es que yo lucho y no me nace. ¿Cómo le van a hacer si está muerto? Es que yo he tratado, pero no me brota. ¿Y cómo le va a brotar si está muerto? Solo hay una cosa, hermanitos: que el Dios del cielo le resucite eso que se está muriendo. Y lo que sí puede hacer, ¿sabe qué es? Decirle a Dios, tú sabes, Dios, lo que en mí se está apagando. Tú sabes lo que en mí se está muriendo. Y tú sabes que no puedo. Y sabe aún más, quizás hasta ni quiero. Pero si tú eres el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, quiero pedirte en esta hora que resucites esto que se ha muerto. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo que ha hecho que se escriba todo este libro. Dios va a hacer una obra milagrosa de gracia. Por eso es un milagro la resurrección. Porque es Dios desde el exterior obrando hacia mi vida. No es una fuerza que yo me doy en la mañana, lo que dicen la gente de pensamiento positivo, ¿verdad? Y levantarte y decir, hoy sí voy a poder. Hoy sí, no. Es Dios desde afuera oyendo mi clamor y ejerciendo una potencia de vida en mí. Es Dios oyendo mi clamor, es Dios escuchando mi oración, clamando y diciéndole, Dios, haz una obra en mi vida. Yo no puedo, mi esposo no puede, mi esposa no puede, mis hijos no pueden, mi trabajo no puede, mi empresa no puede, pero tú sí puedes. En este pasaje que hemos leído, ese primer día de la semana que la iglesia se reunía para celebrar la resurrección, ese día, ese acontecimiento de la resurrección va a tener también un acto maravilloso, que será la resurrección de un muchacho. Que en el calor de la palabra, de la predicación, claro, imagínense que dice que estuvo hablando Pablo hasta la medianoche, y dice el versículo 8 que habían muchas lámparas. Quizá nos cuesta en este momento que tenemos luces y todo dimensionar lo que estaba pasando aquí. Imagínense la gente reunida en una especie de un cuarto, ya entrada la noche, y como no hay luz eléctrica tenían que usar aquellas lámparas que son como candiles, y ustedes saben el tufo del candil, va. No sé cuántos usaron candil una vez cuando no había luz eléctrica, ¿verdad? Y no llegaba el poste, ¿está ahí? El poste se quedaba en el centro del pueblo, ya no habían tirado el tendido eléctrico. Y ya tipo 6, 7 se van poniendo ya los candiles. Una vez recuerdo que venían los hombres de la montaña y hay unas lámparas ahí que usaban, y se les ocurrió entrar al templo con todas esas lámparas encendidas, y eran como 15, 20 lámparas. Esa humazón que se armó aquí, hermano, si uno salía corriendo buscando un poco de aire, porque esto se les ocurrió entrar en este pedazo con ese montón de lámparas y la humazón por todos lados. Ahora imagínense en ese momento,
la incomodidad de estar en un lugar encerrado. Los candiles tienen que estar allí. Pablo se prolonga en la predicación. Este muchacho busca un poco de aire fresco de seguro y se va a la tercera planta, porque aquí hay demasiado humazón. Y se va a la tercera planta y dice la Biblia que Pablo estuvo hablando con los creyentes porque se iba a ir al día siguiente. Prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Y un joven llamado Eutico, dice, estaba sentado en una ventana y comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su predicación. Y de repente, como hay algunos hermanitos, que a la hora del mensaje vamos a regalarles a los sugieres una varita con un alfiler, para que se acerque al hermano que está dormido y lo pique. Eso es para que no se caiga, hermano. Es por su bien. Si a Eutico lo hubieran estado puyando a la hora que predicaba el apóstol Pablo, pues no se hubiera desmadrado. Hubiera quedado ahí atento oyendo la palabra. Pero como no había un ujier que lo despertó, el pobre hombre dice que se quedó dormido profundamente y se cayó desde el tercer piso. ¿Y cómo lo recogieron, hermanitos? Muerto. Ahí quedó. A veces nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que en medio de actividades divinas, en medio del caminar de Dios entre nosotros, en medio de estar participando en las cosas de Dios, puedan ocurrir estas tragedias? Quizá alguno dirá, y yo pues por ir al culto me robaron, y yo que iba temprano para ir a servir, o yo que hoy había dicho que comenzaba a trabajar para Dios, y yo que comenzaba a meterme con el Señor y me pasa esto, y yo que había hecho planes de consagrarme más a Dios y hoy me ocurre esto, y yo que había hecho votos con Dios para continuar y esforzándome en la obra de Dios y me viene esta tragedia. ¿Cuántas veces hemos experimentado que participar en los asuntos divinos a veces nos ocasiona algunos riesgos y algunas experiencias dolorosas que nos hacen a veces preguntarnos si vale la pena seguir a Jesús? Que nos hace preguntarnos, ¿y yo cómo es que entré en el camino del evangelio y miren lo que me pasó? ¿Y yo cómo es que entré en el sendero de Dios y miren lo que me ocurrió? Pero ni siquiera cuando estaba en el mundo me caía así, dirá alguno. Pero ni siquiera en el mundo que andaba ahí ensonado me caí del bus. Y sirviendo en la montaña, mira, allá me fui a deslizar. Y a veces nos preguntamos, ¿habrá valido la pena? ¿Realmente vale la pena servir al Señor? Cuando esto implica experimentar o tener experiencias de aflicción. ¿Se imagina la escena? ¿Cómo la iglesia se habrá sentido conmovida? ¿Cómo habrá sentido la iglesia ese momento de aflicción? De hecho, al final, el último dato que se nos da en el versículo 12 es que esta comunidad, ¿cómo quedó? Dice, hermanos, versículo 12 al final, la comunidad quedó consolada. Pero si la comunidad experimentó consuelo, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasó? Se sentía desconsolada. Si terminó recibiendo consolación es porque pasó una experiencia de desconsuelo. La iglesia vivió una experiencia que estremeció su interior. ¿Me van siguiendo ahora, hermanos? Esa iglesia reunida para celebrar al Señor, esa iglesia reunida para partir el pan, esa iglesia reunida para oír la palabra, tuvo una experiencia que la hizo estremecer en su más profundo interior. No sé cuántos hemos pasado o estamos pasando esta situación de la iglesia, en el servicio a Dios, en la búsqueda de Dios, en el querer acercarnos a Dios.
de repente algo viene a estremecer toda nuestra vida. Pero de nuevo en la misma línea, si en el servicio a Dios nuestra vida se estremece en alguna experiencia traumática o difícil a nosotros, Dios tiene el poder para traer consolación. Dios tiene el poder para que el estado último en el que yo quede en mi vida no sea de desconsuelo, sino de consuelo. Dios tiene el poder para que el estado último de mi vida no sea ese estremecimiento agónico, sino sea la alegría. Amados hermanos, el Dios que han venido a buscar esta tarde, el Dios que han venido a adorar esta tarde, es el Dios que tiene poder de cambiar nuestro lamento en baile, de quitarnos el vestido de luto y ponernos una corona de alegría. Sí, amados hermanos, no hemos venido a ver una iglesia, ni un templo, ni un hombre. Hemos venido a oír una palabra de Dios capaz de cambiar el estremecimiento y la congoja en consuelo, paz y alegría. Dice la Biblia, 2 Corintios, miren hermanos. Aleluya, amados hermanos. Usted no ha venido en balde ahora, hermano. Ha venido a recibir consuelo y resurrección de parte de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 1. Versículo 3. 2 Corintios 1:3, hermanos. Dice el apóstol Pablo: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿Está oyendo eso? Dios de toda consolación, quien, oiga esto, quien nos consuela en todas, léalo y dígalo fuerte, hermanos, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Para que nosotros, en la tribulación que hemos enfrentado, podamos experimentar el consuelo de Dios, y que siendo consolados por Dios, podamos llevar a otros que están en este estremecimiento, podamos llevar el consuelo de Dios. Mire, usted debe elegir ahora, hermanos, si quiere vivir en esa pena angustiante de manera permanente, o si usted quiere romper y decirle a Dios ahora: Dios, yo quiero consuelo y resurrección de parte tuya. Porque en el desconsuelo y en la tribulación, cuántas locuras vienen a la cabeza, ¿verdad? Cuando estamos en la tribulación, cuántas disparazones se nos vienen. Porque se apodera de nosotros nuestra debilidad de hombre, de nuestra debilidad humana, se apodera de nosotros nuestra fragilidad y toma control de nuestras decisiones, y nos apresuramos porque la congoja y el desconsuelo es grande. Pero tenemos que decidir si yo quiero que mi vida sea gobernada por el desconsuelo de manera permanente, o si queremos que en la tribulación poder experimentar el poder consolador de Dios y poder terminar siendo un siervo que le diga a Dios: en esta tribulación que he atravesado, tú me has consolado y aquí estoy para consolar a otros. O si usted dice: yo me siento desconsolado, me vale todo y me voy al mundo, y bueno. O usted dice: no, yo quiero experimentar el consuelo vivificante de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, mire, versículo 5, siempre en Corintios. Pues así, dice el apóstol Pablo, como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, dice el apóstol Pablo, es para que ustedes tengan consolación y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros
padecemos. Firmes. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes. Porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Y dice el apóstol Pablo: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Y oiga esto: estábamos tan agobiados, dice Pablo, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Oiga esto, mire hasta dónde llegó el apóstol Pablo. Pablo dice: casi que entré en una pequeña depresión porque hasta perdí la esperanza de vivir. Pensé que ya había llegado el fin de mis días. Y dice versículo 9: nos sentíamos como sentenciados a muerte. Ese es el estado del apóstol Pablo. Pero mire lo glorioso que viene, dice: pero eso sucedió, ¿para qué, hermanitos? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántas veces ocurren estas realidades en nuestra vida? Porque Dios quiere llevarnos a un nivel de crecimiento de fe, que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y dice: Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Aleluya, hermanos. Eso es lo que el apóstol plantea. Esa es la verdad. Dice el apóstol Pablo: estas tribulaciones, esta agonía que entró en nuestra vida, que casi perdimos la esperanza de salir con vida, esto ha resultado para que aprendamos a no andar confiando en nosotros mismos. Que a veces vivimos siempre haciendo nuestras cuentas, nuestros números, nuestras proyecciones, y no le damos a Dios un lugar decisivo en la toma de decisiones. No le damos a Dios un lugar definitivo en nuestro caminar. Y dice Pablo: de esto aprendimos a no confiar en nosotros, sino en Él que tiene poder para levantar a los muertos. Esta es la experiencia aquí en Hechos de los Apóstoles. Esta es la experiencia. La experiencia de una comunidad que se congrega en torno a la palabra, y mientras oye la palabra viene una tragedia. El joven experimenta la muerte. Pero ¿cuándo vamos a aprender que la tragedia, la muerte y la aflicción no es la última palabra de Dios para nosotros? ¿Cuándo vamos a aprender que este estado de desconsuelo no es el estado final de Dios en nosotros? Y dice la Biblia que cuando el joven cayó muerto, lo recogieron muerto, dice. Entonces Pablo rápidamente desciende de la tercera planta, se echó sobre el joven y lo abrazó. ¿Se recuerdan esta experiencia? Quisiera que vayamos al segundo libro de Hechos, de Reyes, perdón. Segundo libro de Reyes. Quiero que veamos una experiencia en esta similitud. Capítulo 4, segundo libro de Reyes. Porque lo que se va a dar aquí es un acto real, auténtico, genuino del poder de Dios para levantar lo que creemos que está muerto. Y claro, nos recuerda la experiencia de Elías y de Eliseo, pero esta tarde quiero ver la experiencia de Eliseo. Dice 2 Reyes capítulo 4, 22. La mujer llamó al esposo y le dijo: préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Y para qué vas a ver al hombre de Dios?, le preguntó. No es día de luna nueva ni sábado. El esposo es de aquellos que creen que la cosa es guardar fechas.
Esta mujer no busca al hombre de Dios porque sea un día particular, busca el hombre de Dios porque busca una obra de Dios. Yo espero que usted no haya venido aquí solo porque es día domingo, hermanos. Espero que usted haya venido aquí porque quiere ver la obra de Dios en su vida. No porque viene a celebrar un día, sino que viene a buscar un acto, una intervención, una visitación de Dios a su vida. ¿Me está oyendo, hermano? Y dice ella, no importa, dice ella. Como quien dice, este no entiende, va. 24. Hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: anda, vamos, no te detengas hasta que te diga. ¿Van leyendo conmigo, hermanos? 25. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi: mira, ahí viene la tsunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, le respondió la mujer, le reclamó: ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Y Eliseo le ordenó a Giesi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloque el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Pero Giesi, mire esto, Giesi se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giesi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Hay una experiencia parecida a la que estamos leyendo en Hechos, que es esta, donde se revela, diríamos, la esencia de una persona que es instrumento de Dios, la esencia de una iglesia que dice ser instrumento de Dios, y la que no lo es. Tenemos a Giesi, que va a acercarse al muchacho, pero por más que le ponía el bastón en la cabeza y le tocaba la panza quizás, y los pies y la mano y por todos lados, y nada. Es alguien que sirve a Eliseo, pero no tiene el poder para provocar vida en los muertos. Está allí, cerca de las cosas de Dios, pero no tiene autoridad para obrar. Hay muchas iglesias que tienen esta misma, que friegue esto, que tienen esta misma realidad. Quizás están por allí, haciendo cosas, pero nada pasa. Este Giesi llega donde el niño lo ve acostado, tirado, quizás le da en la cabeza y nada. Y no se mueve. Porque la iglesia de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es aquella que tiene capacidad para transferir la vida de Dios. Y hay iglesias que pueden tener sus cultitos, sus reunioncitas. Hay hermanos que pueden hasta ocupar un cargo dentro de la iglesia, pero si no hay capacidad de transferir la vida de Dios, no somos nada. Le dice: el niño no despierta. 32. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos, ojos, manos, manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos.
Amados hermanos, no sé en qué área de su vida hay desconsuelo, pero le voy a decir una cosa. En eso que usted cree que hay desconsuelo, o en eso que usted cree ya se murió, yo le quiero decir algo. No se apresure a enterrar cuando Dios todavía tiene poder. No se apresure a sepultar cuando el Dios al que sirve tiene poder. Imagínese si le dan a Giesi el veredicto del niño y se va a decidir algo sobre el niño de lo que Giesi diga. ¿Qué hubiera dicho Giesi? Ya es pelón, mételo en la tierra. Pero llegó Eliseo. La resurrección requiere fe, requiere tiempo, requiere búsqueda. Le pregunto, ¿el día que murió Jesús, ese día resucitó? No, fue al tercer día. ¿Se imagina la agonía del día 1 y el día 2? Por eso dice que los caminantes de Emaús iban desconsolados para su casa ya de regreso, ya por gusto. Nosotros esperábamos, pensábamos, pero no, por gusto. ¿Sabe? Muchos toman decisiones equivocadas en ese periodo que parece de muerte. Los caminantes de Emaús iban de regreso para su casa diciendo: esto es por gusto, se acabó, se terminó. Pero vea aquí también el caso. Eliseo llega, busca a Dios, ora, se acerca al joven y nada, solo empezaba un poquito. ¿Cuántas veces lo hizo, hermanita? 7 veces. ¿Cuántas veces ha intentado? O quizás ni quiere ni intentar usted. A la primera que entramos en bajón, ahí nos queremos ir ya. Al primer desconsuelo, ahí tomamos decisiones equivocadas. La resurrección requiere búsqueda. Eliseo se acercaba al muerto y se dedicaba a orar, Señor, y volvía a traer al muerto y se dedicaba a orar. Hasta que la 7ª vez resucitó. Amados hermanos, Dios tiene poder para levantar lo caído. Dios tiene poder para resucitar lo muerto. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que decirle: Dios, haz tu obra en mí. Dios, yo no le miro camino a esto, pero yo creo en un Dios que levanta a los muertos. Dios mira mi desconsuelo, pero yo creo en un Dios que trae consolación. Y a la 7ª vez el niño abrió los ojos. Y Eliseo manda a llamar a la mujer y le dice: toma a tu hijo y llévatelo. Póngase de pie, hermanito. Usted no se va a ir de este lugar sin pedirle a Dios el milagro de la resurrección, el consuelo en aquello que pueda afectar su vida en esta hora. Usted no se irá de aquí sin decirle a Dios: tú eres el Dios de resurrección, tú eres el Dios de todo consuelo. Y yo vengo a ti porque quiero vida y consuelo, resurrección y consuelo. No se vaya de aquí sin buscar al Señor y decirle al Señor que haga la obra que usted no puede hacer.
que haga la obra que su esposo no puede hacer, que su esposa no puede hacer. Esa obra que solo Dios puede hacer. Ese milagro inexplicable en el cual el Santo Espíritu toca y resucita, sopla y nos levanta. Dígale al Señor en esta hora que le dé vida ahí donde usted cree que hay muerte. Que le dé consuelo ahí donde hay dolor y tribulación. Porque el Dios que ha venido a buscar ahora es Dios de vida y Dios de consuelo. Mientras el pueblo de Dios se aferra al Dios de la vida, se aferra al Dios de todo consuelo. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor ahora y decirle: Dios, aquí está mi vida, quizás vengo hecho pedazos, pero tú puedes armar todo lo que está desarmado. Tú me hiciste una vez y hoy puedes volverme a hacer de nuevo. Como el alfarero, una vasija que se hizo pedazos, pero tú puedes tomar esta vasija y hacerla de nuevo. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor o entregarle su vida, venga, vamos a orar por usted. Si viene con su vida conflictuada, desarmada, desconsolada, venga, que el Dios que le predicamos ahora es un Dios real, un Dios vivo, es un Dios auténtico, es el Dios de esta palabra, es el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que hace posible lo imposible, el Dios que da vida a los muertos. Dios te bendiga, hija, adelante. Si alguien más quiere venir delante del Señor, venga ahora y dígale: aquí estoy, Señor, aquí está mi vasija para que la reconstruyes. Dios les bendiga. Adelante, hermanitos, adelante. Dígale al Señor ahora: Señor, resucita en mí lo que está muerto, sana en mí lo enfermo, restaura mi ser, consuela mi sufrimiento y tribulación. Venga hoy, hija, venga. El Dios de toda gracia hará el milagro en su vida. Él tiene poder para hacerlo. Él tiene poder para reconstruir. Él tiene poder para obrar. Lo que te parece imposible este día, para Dios es posible. Lo que tú crees que ya no se resuelve, ¿qué Dios crees tú entonces que has venido a buscar? ¿Qué Dios crees entonces que es tu Dios? Yo te lo ruego. Vamos, dígale al Señor este canto. Una vez más. Dígale a Él. Jesús, oh Alfa.